Ahora, entramos a lo que es el dolor pélvico crónico. He tratado de resumir algo sobre lo que era el origen del dolor, cómo se produce el dolor y por qué es que el paciente tiene un dolor pélvico crónico. El dolor percibido en el interior de la pelvis puede surgir como consecuencia de diversos mecanismos, muchos de los cuales aún no se conocen bien. Algunos procesos han sido bien definidos a lo largo de los años y es muy importante identificarlos y tratarlos mediante una estrategia basada en pruebas científicas. Entonces, sobre el dolor pélvico crónico se presentó un sistema de clasificación encaminado a sustituir terminología anticuada basada en suposiciones falsas de la causa. Como hace un momento les mencionaba, hace 4 o 6 años no había un orden en cuanto al manejo y toda la terminología se ha actualizado a partir del 2008, del 2007-2008 hasta la actualidad. Y no solo por nosotros, sino por la Sociedad Internacional de Continencia. Y sigue la estructura axial de la clasificación de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor. O sea, junto con la urología, la Sociedad de Continencia y la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor se han abocado, junto con los urólogos, al manejo del dolor pélvico crónico. Entonces, viene el síndrome del dolor pélvico. El dolor pélvico episódico, persistente o recurrente, acompañado de síntomas indicativos de disfunciones de las vías urinarias inferiores, sexual, intestinal o ginecológica, en ausencia de infección u otra enfermedad evidente conocida. Este es un informe de la Sociedad de Incontinencia. Entonces, una vez que tenemos un diagnóstico presuntivo de un síndrome pélvico, ¿cómo lo vamos a catalogar? Entonces tenemos un síndrome del dolor vesical, un síndrome del dolor uretral, un síndrome del dolor prostático y un síndrome del dolor escrotal y por último un síndrome del dolor peniano. Como ustedes saben, bueno, tengo 15 minutos para exponer esto, o sea, necesitaríamos un poquito más de tiempo para poder explicar la fisiología, la etiopatogenia, el mecanismo por el cual se produce este dolor, la farmacología y el tratamiento, pero he tratado de resumir lo más que se puede, ¿no? El síndrome del dolor vesical, el dolor suprapúbico está relacionado con el llenado de la vejiga y va acompañado de otros síntomas como poliaquiuria diurna y nocturna, en ausencia de una infección urinaria u otra enfermedad evidentemente conocida. Entonces, hablamos de un síndrome del dolor vesical cuando el paciente tiene esta sintomatología pero no tiene una infección urinaria. El término se ha adoptado por la Sociedad de Incontinencia, en el que se utilizó el término síndrome de la vejiga dolorosa. Ahora es síndrome del dolor vesical. En el 2002 se llamaba vejiga dolorosa. Se ha sustituido este nombre por el síndrome de dolor vesical a fin de ser coherente con otra terminología relacionada con síntomas dolorosos. Ya más adelante, bueno, no hablaremos, será tratado el tema de cistitis intersticial. Ahora viene lo que es el síndrome uretral. El dolor uretral episódico recurrente, habitual al evacuar con poliaquiuria diurna y nicturia, ausencia de infección u otra enfermedad evidente y conocida. Ahora viene el síndrome de dolor prostático. El dolor prostático persistente o episódico recurrente, acompañado de síntomas indicativos de disfunción de las vías urinarias o sexual, ausencia de infección u otra enfermedad evidente conocida. Esta es una definición adaptada de la definición del consenso y la clasificación de las prostatitis del Instituto Nacional de Salud y que incluye procesos descritos como síndrome de dolor pélvico crónico. O sea, esto indica, en el cuadro de clasificación de las prostatitis tenemos los 4 tipos, pero para hablar de síndrome pélvico crónico vamos a eliminar las prostatitis agudas y las prostatitis crónicas. Entonces nos quedamos con el tercer punto, que viene a ser el tercer punto en el tipo A, que es inflamatorio, y el tipo B, que no es inflamatorio. O sea, para llegar a este punto tenemos que descartar que exista un proceso infeccioso prostático habiendo sido tratado con los antibióticos respectivos. O sea, el tipo 3 de prostatitis es llamado el síndrome pélvico crónico. Ahora viene el síndrome de dolor escrotal. El dolor escrotal persistente o episódico recurrente, ojo, miren que todos siempre definimos como un persistente o episódico recurrente. Pues el paciente tiene dolor, pasa 15 días, un mes, vuelve con el dolor y así sucesivamente. Acompañado de síntomas indicativos de disfunción de las vías urinarias o sexual.
ausencia de orcoepidemitis u otra enfermedad evidentemente conocida. O sea, obviamente que tenemos que descartar las orcoepidemitis agudas crónicas, ¿no? Infecciosas. Ahora, el síndrome de dolor escrotal asimismo se subdivide en un síndrome de dolor testicular, en un síndrome de dolor post-vasectomía y en un síndrome de dolor epididimario. Entonces, como ustedes ven, cada vez es una subdivisión de cada uno, ¿no? Y así sucesivamente, el dolor testicular, el síndrome de dolor, cada uno se va subdividiendo, ¿no? La siguiente. El síndrome de dolor testicular. Dolor persistente, episódico, recurrente, localizado en el testículo en la exploración que se acompaña de síntomas indicativos. Ausencia de orcoepidemitis o otra enfermedad evidente y conocida. Se trata de una definición más específica que la del síndrome de dolor escrotal. Un ejemplo de ello es que hay pacientes que vienen con un dolor testicular, como hace poco hemos tenido. El paciente tiene dolor, y en el caso que el paciente tenga un varicocele, un hidrocele o un espermatocele, procede el tratamiento quirúrgico. Pero dice, doctor, ya van 3-4 meses de ser operado y persiste el dolor. De repente muchos de ustedes han tenido estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? Es un gran problema para nosotros los urólogos, porque dice, doctor, usted me operó por gusto. Yo he venido por un problema de dolor y sigo y me voy con un dolor más agudo todavía. Bueno, entra al terreno del síndrome de dolor testicular. Y el tratamiento, obviamente, acá es siempre nosotros, ahorita les voy a mostrar una lista, hay que mandarlo al especialista, o al neurólogo, o a terapia del dolor. Torciles. ¿Sí? Me restan 5 minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, el síndrome de dolor post-vasectomía, dolor escrotal que aparece, obviamente, después de una vasectomía. Hay pacientes que vienen y dicen, doctor, pucha, me he hecho una vasectomía y el dolor es intenso, ¿no? El síndrome del dolor epididimario, el dolor persistente o episódico recurrente localizado en el epidímono, se acompaña de síntomas indicativos, ausencia de orcoepidemitis u otra enfermedad evidente conocida, una definición más específica que la del síndrome de dolor escrotal. El síndrome del dolor peniano, hay pacientes que de repente le han llegado, doctor, me duele el pene, no, cuando tú orinas, no, la uretra, no, me duele el pene, doctor, ¿no? Entonces es un dolor que se localiza básicamente, que no se localiza en la uretra, en ausencia de infección u otra enfermedad evidente conocida. La orientación por pasos sobre el uso del algoritmo para diagnosticar y tratar un dolor pélvico crónico. Empezar considerando el sistema orgánico en el que parecen percibirse básicamente los síntomas. Las enfermedades bien definidas como cistitis deben diagnosticarse y tratarse con arreglos o guías clínicas nacionales e internacionales. 3. Cuando el tratamiento carece de efectos sobre el dolor, deben realizarte otras pruebas, ¿no? Citoscopías, urodinamias, lo que fuese de acuerdo al caso. Cuando estas pruebas ponen de manifiesto un trastorno, debe administrarse el tratamiento adecuado. Cuando el tratamiento carece de efectos, que es la principal preocupación de nosotros, debe derivarse el paciente a una unidad de terapia del dolor. Cuando no existe una enfermedad bien definida o cuando no se identifica una enfermedad mediante pruebas adicionales, también debe derivarse el paciente a una unidad de dolor.